Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Que si no duele, no sirve. No pain, no gain. El 25% de los adultos en este planeta viven con dolor crónico. ¿Cómo puede uno entender a su cuerpo, obviamente conectar, permitirse? Hay días que además dices, bueno, hoy de veras o estoy enferma o algo y no vale la pena, igual genera más riesgo hacer el entrenamiento en ese tipo de circunstancias que no hacerlo. También el descanso es igual de importante. El cuerpo te dice, dije que no. Y es un no, ¿eh? Hay que estar abierto a otras posibilidades. Hoy me tocaba hacer pierna, igual y no me siento al 100 porque no dormí bien, porque tuve mucha carga de trabajo, pues igual y nado, o igual y salgo a una caminata, o igual y hago un poco de bicicleta en mi casa, no sé, tampoco se trata de tener el cuerpo todo el tiempo bajo estrés. Los smartwatches, el Whoop, el Oura, etcétera, no son la mejor forma de medir ni frecuencia cardíaca ni VO2 max. No hacemos actividad física para estar mejor, sino que si quieres cuando menos tener una salud normal, tienes que hacer actividad física. Necesitamos masa muscular, necesitamos movernos, si no, el cuerpo está estancado. ¿Cuál es la diferencia entre dolor por el estímulo de hacer ejercicio y una lesión? Sí. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Cuando se trata de ejercicio, a muchos nos enseñaron que el dolor es igual a esfuerzo y resultados, que si no duele, no sirve, que no pain, no gain. Seguramente lo has escuchado. Y por otro lado, cuando ya tienes una lesión o algo te duele, también nos dijeron que es sinónimo de inmovilizarnos, de sedentarismo, de ya no puedes hacer nada. Y entonces muchos se quedan atrapados en esta historia, en donde quiero hacer ejercicio, quiero moverme y si no me duele no es suficiente, o me está doliendo y no puedo hacer más. De acuerdo al CDC, que es el Center of Disease Control and Prevention, hay un reporte de que el 25% de los adultos en este planeta viven con dolor crónico. Un dolor que les impide hacer actividades cotidianas y, por supuesto, ejercitarse. Y casi el 50% de la población refiere tener dolor, tal vez no crónico, pero dolor en alguna parte de su cuerpo. Y como lo veremos hoy con nuestro especialista, a mí se me hace baja la estadística. Después de estos 25 años en la industria del fitness, hay demasiada gente que tiene dolor en la rodilla, en la espalda, en la cadera, en el cuello. Muchas de estas personas sin haber nunca recibido un diagnóstico y sin saber qué hacer con esto, llevándolos al deterioro o a impedirles hacer esa actividad deportiva que tanto disfrutaban. Entre mitos, rutinas virales, TikToks, Reels, consejos de tu vecina y muchas personas que entrenan a otras sin tener conocimiento, ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo me dicen que hay que entrenar fuerza cuando tengo miedo a lesionarme? ¿Cómo volverme más fuerte sin tener una lesión? Por eso, hoy con nosotros, una gran experta fisioterapeuta. No cualquier fisioterapeuta, mi fisioterapeuta. En conjunto con Oso y Adrián, que siempre lo digo, que además Coco está en todas las rutinas que vamos a vivir en el Fit Challenge Triple M, es parte de la nueva temporada de Clases Fit y ahorita se las voy a presentar a detalle porque Coco no nada más es una extraordinaria especialista en el tema que vamos a hablar, sino que también es una atleta de alto rendimiento y eso pues ayuda mucho a que pueda entender el cuerpo y que entienda la pasión que tenemos los que lo hacemos. Coco, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Denise. Bueno, Coco en realidad es Georgina Castillo Epstein y es fisioterapeuta y especialista en rehabilitación deportiva, con más de 2 décadas de experiencia clínica, acompañando en procesos de recuperación, rendimiento y longevidad física. Cuenta con formación en medicina por la Universidad Anáhuac del Norte, es licenciada en terapia física y rehabilitación por la Escuela del Hospital ABC y tiene un diplomado en rehabilitación deportiva por el Institute of Research and Rehabilitation, TIRR, ¿correcto? Ajá, sí.
el TIR, del Hospital Metodista de Houston, Texas, y ha trabajado con fisioterapeutas en Sports Clinics y es fundadora y directora de la clínica ProKinesis, donde ejerce desde hace 21 años y tienen unas cositas nuevas, increíbles, de las cuales nos va a platicar. Su enfoque profesional se construye desde la experiencia corporal, es nadadora desde los 6 años, con múltiples campeonatos nacionales, másters, medallas, recientes, por cierto, a nivel nacional. Me consta porque lo hemos platicado. Además, fue triatleta, ha completado maratones internacionales, ahorita se nos va a Tokio, ultramaratones, es verdad, ya no me acordaba que eras ultramaratonista, y competencias de alta exigencia, incluyendo un 4º lugar en el Ultra Fjord de la Patagonia chilena. Ahorita me platicas qué es esto. Sí. Bueno, Georgina Coco integra ciencia, movimiento y experiencia deportiva para ayudar a las personas a entrenar, a rehabilitarse y habitar su cuerpo con conciencia, eficiencia y respeto a largo plazo. Que qué difícil es para los que disfrutamos del deporte, para quienes buscan un resultado dentro de estas competencias, hacerlo desde el respeto y la longevidad. Pero Coco ha encontrado una fórmula propia y que comparte. Bienvenida, mi querida Coco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Gracias por fin. Nos hemos visto muchas veces, pero nunca nos habíamos sentado a platicar. Entonces ya nada más con eso me encanta la idea. Sí, a platicar sí. Tú y yo hemos platicado estas preguntas una y otra vez, sí, de ida y de regreso, así con es. Reels que nos mandamos. ¿Cómo ves esto? De esto es de lo que tenemos que hablar. Es verdad, es verdad. Coco me ayudó a poder sobrellevar un sobreentrenamiento, valga la redundancia, al que me autosometí al grabar la 3ª temporada de Clases Fit. Sí. Y la verdad es que mi cuerpo pues ya no tenía tiempo de recuperación, teníamos que grabar varias clases, muchas veces de alta intensidad en un día, y gracias ahí a algunas terapias y recomendaciones logré librarla. Exacto. Ya, por cierto, ya estoy al 100, pero súper. Qué importante es la dosificación, el descanso, la estructura en el entrenamiento. Así es. A veces la vida exige y a veces no hay de otra, y en este caso para mí fueron estas clases y es trabajo, pero a veces también la vida te exige por otro lado, y es padre poder automanejar, regular nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Sí, sí. Pues, a ver, empecemos con una pregunta que vamos a tener mucho en este Fit Challenge, que es, ¿cuál es la diferencia entre dolor por el estímulo de hacer ejercicio? ¿Cómo puedo identificarlo en mi cuerpo? Y sé que es difícil porque lo vas a tener que narrar, y cada quien tiene un cuerpo distinto y lo siente diferente. Y entre una lesión. Sí. Porque esas lesiones no siempre empiezan, digo, es evidente cuando te fracturaste algo o hay un desgarre, bueno, vas a saber que no es por el ejercicio. Exacto. Pero conmigo llega mucha gente y me dice, me duelen las piernas. 1 o 2, les digo. No, pues como que más esta. ¿Es dolor muscular? ¿Sientes que es por el ejercicio? ¿Es algo a lo que tu cuerpo no estaba adaptado? ¿O sientes que hay una lesión? No sé, solo me duele. Sí, estamos muy desconectados, entonces a lo mejor tú nos puedes ayudar con alguna información. Sí, pues en realidad, bueno, el dolor que se genera por el estímulo del entrenamiento sí es más frecuente que se sienta después, no tanto justo en el momento en el que estamos haciendo. Lo vamos a hablar más adelante, DOMS, que lo vamos a platicar más a fondo, pero cuando es por el entrenamiento, usualmente tú puedes acabar tu sesión de entrenamiento sin mayor problema, y después es cuando aparece este dolor por el estímulo del entrenamiento. En una lesión es más común que sea una cuestión más aguda, que si en el momento digas, hoy creo que acabo de pasar la capacidad del músculo, y bueno, pues como que te quede claro en ese momento que algo hiciste mal, que algo sobrepasaste y que algo te lesionaste. Sobre todo cuando está localizado, cuando no, si es un dolor que es bilateral en ambas piernas y demás, pues eso te habla más de que sea un dolor asociado al entrenamiento y no tanto a una lesión. Aunque, bueno, sí puede haber, claro, padecimientos en ambas rodillas, etcétera, pero no es más común que si es un dolor localizado en una sola pierna, en un solo brazo o algo, pues te hable más de lesión que de dolor por el entrenamiento, ¿no? El dolor por entrenamiento pues suele ser más difuso y en diferentes grupos musculares muchas veces. Entonces, hiciste una clase integral, te va a doler las 2 piernas. Digo, que hay veces que la gente carga de más en una pierna y también es normal que sea un dolor que no es lesión y que te duela más una pierna que la otra, ¿no? Sí. Pero sí, entiendo. Pero en términos generales,
para diferenciarlo, yo creo que si hay un dolor que sentiste como en ese momento muy cerca de la sesión de entrenamiento, que es más localizado, que es más agudo y que pues no es tan difuso, no es tan generalizado en el cuerpo, pues ahí hay que empezar a ponerle atención. Este dolor del que hablamos en España, que nos ven por ahí en España, hola, le dicen las famosas agujetas. Exacto. En México, pues nada más es me duele todo. Algunas personas lo viven al siguiente día, otras a los 2 días. Así es. Y hoy, cada vez más en redes, se ha popularizado el término por sus siglas en inglés de DOMS. ¿Qué es, por sus siglas en inglés, qué es DOMS? ¿Cómo lo traduces al español? Sí. Y básicamente, ¿qué son estas agujetas? Sí. DOMS es, por sus siglas, Delayed Onset Muscle Soreness, y en español, dolor muscular de aparición tardía. Por eso, porque justamente no suele aparecer durante la sesión de entrenamiento, sino unas horas después. Incluso el pico máximo de este dolor va a ser entre 24 y 72 horas después de haber hecho ejercicio. De haber hecho ejercicio. Obviamente, sobre todo, es cuando haces una sesión de entrenamiento que es inusual para ti, que no estás acostumbrado a, o que pues es muy intensa, ¿no? Mucho más intensa de lo que tal vez venías haciendo. El día que subes la carga, el día que haces algo que no, o sea, yo de repente cuando voy y subo un cerro, que no es lo que normalmente hago, yo sé que tú haces todo, pero yo no subo siempre cerros, y cuando son intensas, me duelen músculos que no me duelen normalmente en mi entrenamiento, ¿no? Aunque sí aumentando la carga se siente. Ahora, dices entre 24 y 72 horas. Mientras esté en este rango, ¿podríamos considerar que ese dolor es normal? Sí, es un proceso fisiológico normal. Bueno, nada más un dato más. Suele aparecer más cuando utilizamos contracciones excéntricas. Es decir, ¿no? Para explicar rápidamente, tenemos 3 tipos de contracciones musculares. Las isométricas, donde se contrae el músculo, pero no hay movimiento como tal. Las contracciones concéntricas, que es cuando el músculo se acorta y acercamos el origen o la inserción del músculo a su origen. Esas son las concéntricas. Y las contracciones excéntricas, que es cuando el músculo sí está en contracción, está bajo una carga, pero se va elongando al mismo tiempo. Sobre todo cuando hacemos ejercicios que implican contracciones excéntricas, es más fácil que aparezca este tipo de DOMS. Danos un ejemplo de algún tipo de ejercicio. La tribu que hace FIT va a estar familiarizada con estos 3 tipos de movimientos en nuestros músculos. Pues sí, cuando, ¿no? Pues si utilizamos el bíceps, cuando flexionamos el codo y estamos acercando la inserción, que está en esta zona, hacia el hombro, estamos flexionando, estamos acortando ese bíceps, esa es concéntrica. Y al revés, mi curl de bíceps al subir es concéntrica. Así es, ¿no? Y al ir bajando, pero pues no bajas inmediatamente, o sea, vas bajando, se va elongando el músculo, pero sigue bajo cierta carga, sigue en cierta tensión, y esa es una contracción excéntrica. Okay. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, eso me queda clarísimo, y los que, igual que yo, les gusta subir cerros, sobre todo cuando corres de bajada, es mucho más frecuente que tengas este tipo de dolor muscular unos días después en los cuádriceps, porque al ir de bajada, todo ese tiempo el cuádriceps está haciendo contracciones excéntricas. Y entonces, qué peligroso luego para los que no sabemos, para la rodilla, ¿eh? Se necesita mucho control. O sea, fuerza. Qué bueno, ojalá que te duelan los cuádriceps, que son estos músculos frontales, rodillas. Y no las rodillas, que también pasa. Hace muchos años el Guille y yo decidimos irnos a Torres del Paine, sin haber entrenado jamás, sin haber subido un cerro, nada. Nos sentimos valientes, poderosos, y nos adentramos, creo que fueron 10 horas. Y para mí la parte más compleja fue la bajada, que no porque hagas ejercicio tienes el control, y mis rodillitas lo sufrieron. Así es. Pero entonces este DOMS es natural. Ahora, ¿puede aumentar o exacerbarse cuando no he descansado? Porque muchas personas refieren que cuando están cansadas por el trabajo, sabemos que el estímulo es a nivel nervioso central del ejercicio también, no logran recuperarse tan rápido, y este dolor puede durar mucho. Sí, obviamente. Bueno, en sí el DOMS se genera, y después vamos a hablar de los mitos de lo que no es lo generado para el dolor muscular. Realmente se genera por microlesiones o daños microscópicos a las fibras musculares,
¿no? Se generan unos microdesgarres en respuesta del estímulo al que sometimos ese músculo y bueno, estos microdesgarres a su vez generan una respuesta inflamatoria y todas estas sustancias inflamatorias que se generan pues también generan una irritación a los nociceptores, que son los receptores del dolor. Y bueno, pues todo esto en conjunto, el microdesgarre, la respuesta inflamatoria y la irritación a los receptores de dolor, pues es lo que genera esta sensación de dolor, ¿no? Y por eso suele aparecer horas después, porque esta respuesta inflamatoria no es inmediata, sino que se va generando, ¿no? Se van haciendo estos microdesgarres, va respondiendo el músculo, y bueno, y todas las células que están alrededor ante estos desgarres y esta respuesta inflamatoria pues se genera unas horas después, no es inmediato. Este proceso de estos microdesgarres, de esta inflamación, se cree por lo menos que es lo que nos ayuda a una hipertrofia en el futuro, un crecimiento. ¿Querrías decir entonces, Coco, que si yo no siento este dolor, no estoy aumentando mi masa muscular o sí una vez que haya adaptado? No necesariamente, no a fuerzas tiene que doler tampoco. Hay entrenamientos, hay sesiones de entrenamiento en las que ya te adaptaste y aunque sí haya estos microdesgarres, no a fuerzas tiene que sentirse dolor. Y no quiere decir que no estés generando estas adaptaciones al ejercicio ni que estés estimulando a que se repare el músculo y se genere la hipertrofia. De todas formas sucede. Claro. Aunque no duela. Lo que sí es una realidad, y tú se los puedes decir, es que incluso quienes hacemos la misma disciplina o deporte durante mucho tiempo, cuando te retas, va a volver a haber dolor. O sea, mi mamá me dice, ¿pero cómo? ¿Entonces viven con dolor todo el tiempo? Sí, creo que es un dolor tolerable y distinto, pero y no tiene que durar todo el tiempo. Creo que sí hay mucha información en donde también la recuperación y la adaptación son importantes. No todo el tiempo vas a estar aumentando tu nivel, pero sí vivimos a veces con dolor. Sí, un poco. Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Oye, dijiste algo, hablaremos de los mitos. Sí. Porque cuando yo empecé en esto y tomé mi primera certificación, era una certificación de una marca de bebidas isotónicas, la única del momento, hace muchos años. O sea, déjenme saco cuentas, 30 tal vez. Sí. No sé. Sí, porque tenía como 15 años. Wow. Te decían que lo que te dolía era el ácido láctico. Y durante muchos años todos pensábamos que era el famoso ácido láctico. Sí. Y te decían, gástatelo y vuelve a usarlo. Y hoy entendemos que esto pues era algo que se creía, pero que ya no. Que quienes lo siguen perpetuando pues están hablando de un mito. Así es. Pero creo que es importante, como esto sigue en la cultura popular. Sí. Bueno, no los enseñaran en medicina, yo lo dije, ¿no? Yo se lo he dicho ya últimamente, no obviamente, pero claro que en algún momento se lo decía a los pacientes y bueno, sí, ya hoy día está totalmente descartado. Ya sabemos que el dolor muscular no se debe al ácido láctico. Y bueno, sí me voy a detener un poquito y meterme tal vez un poquito a biomecánica para que se entienda bien, porque definitivamente no va por ahí el tema. Para empezar, el ácido láctico como tal en el cuerpo no lo vamos a encontrar, porque el ácido láctico es una molécula sumamente inestable, que una vez que entra en el medio acuoso del cuerpo y en el pH fisiológico, automáticamente dona iones de hidrógeno, que los menciono porque al ratito voy a volver a ellos, y se convierte en su base conjugada, que es el lactato. Entonces, realmente lo que encontramos en el cuerpo va a ser lactato. O sea, el ácido láctico ni nunca estuvo en nuestro cuerpo. O sea, como entra, se pero transforma. ¿cómo se puso tan de moda? O sea, bueno, sí existía, no sé, pero se transformaba y entonces no lo tomaban, como que se transformaba. Digo, también nadie le dedicaba tanto tiempo al estudio. Bueno, hasta nos decían que se generaban cristales de ácido láctico. Te voy a decir lo que yo aprendí cuando estudié fisiología del ejercicio. Eran cristales y esos microcristales te causaban las lesiones en las fibras. Rompían las fibras, así. No estábamos tan perdidos, pero sí estábamos, o sea,
sí había lactato, no Ajá, ácido láctico, sí exacto. había daño a las fibras, pero no por cristales. No eran los cristales, Exacto. pero cuando te depositaban esa imagen en la cabeza y tú sentías que estabas haciendo ejercicio y que al mismo tiempo había cristales rompiendo tus músculos, ¿cómo te motivabas? Exacto. Más Bueno, miedo de entonces, ¿por moverte. qué no? Ok, ya, Entonces, el ácido láctico no. ni existe, se convierte en lactato, que ese Así sí, es. ahora cada vez se habla más de él. Así No es. se hacen cristales. No se hacen Y cristales y no se acumula. Ah, Ahorita voy a llegar a... qué voy bien, te voy a ver, explicar dale. esto. En realidad nunca hay una acumulación de lactato en los músculos. Y bueno, te voy a decir el lactato, ¿de dónde viene el lactato? El lactato proviene del metabolismo de la glucosa. Ya sabemos que, bueno, la glucosa es la fuente principal, es el combustible principal, la fuente principal de energía para nuestras células. Ya sabemos que la glucosa, la célula... No sabemos nada, Coco, tú dale. No sabemos nada. Bueno, la glucosa entra a las células y a partir de esa vamos a obtener energía para hacer todas nuestras de funciones. los alimentos que movernos, comemos. pensar, todo lo que hacemos, lo hacemos gracias a esta energía que se manifiesta en forma de ATP, o el ATP es la moneda de cambio de la energía. De la energía, exacto. ¿No? Entonces, en este proceso de transformar la glucosa en energía, una de las vías es la glucosa pasa a ser piruvato, después de ahí tiene dos posibles vías. Se puede transformar en lactato si la concentración de oxígeno es baja, y si tenemos una buena concentración de oxígeno, se convierte en acetilcoenzima A y entra a la mitocondria y al ciclo de Krebs. Para que esto suceda, tiene que haber una buena concentración de oxígeno y que la mitocondria funcione adecuadamente. O sea, hay dos maneras de que glucosa que estoy consumiendo, los alimentos, mi panecito que me eché antes de irme, Exacto. que se pueda convertir En energía. En energía, ¿no? Sí, puede ser por dos vías, vía el piruvato lactato o vía ciclo de Krebs. Pero eso a mí que yo fui a hacer ejercicio, ¿qué onda? ¿Cómo me afecta? O sea, ¿cuál me genera dolor o es igual o cuál me va a dar más energía? La diferencia entre estas dos es que en cuanto a la bioenergética, la vía del piruvato lactato te genera 2 ATPs nada más y la vía del ciclo de Krebs te genera 36 ATPs. Entonces, en condiciones ideales, lo mejor que puede pasar es que la glucosa se meta a la mitocondria y entre al ciclo de Krebs y te genere 36 ATPs, que energéticamente es mejor que 2. Vamos a decir que tu cuerpo está siendo más eficiente. Pero cuando hacemos ejercicio, empezamos a demandar mucha energía y ya no es suficiente el metabolismo aeróbico, el del ciclo de Krebs, y entonces empieza a hacer uso de la otra vía, de la vía anaeróbica, y entonces empezamos a formar más lactato, y por eso si agarramos y medimos el lactato en un deportista, pues vamos a ver que empiezan a subir esos niveles de lactato, porque pues la célula para poder compensar esta demanda de energía utiliza ambas vías, ¿no? Y por eso ¿Pero es bueno o es metabolismo. malo en mi cuerpo? El lactato es bueno. Ok, entonces no es primero, como lo que se creía. Y no digo bueno o malo, es por poner un valor moral que no existe, pero, o sea, ¿el lactato me va a causar dolor o lesión o algo? No. No, y el tema es este. Ya una vez que se formó el lactato tiene la posibilidad de regresar a piruvato y de ahí seguirse al ciclo de Krebs y generar más energía, o puede salir de la célula y utilizarse en otros tejidos. Se puede ir al sistema nervioso central, de hecho se sabe que las neuronas prefieren incluso utilizar el lactato como fuente de energía hasta incluso más que la glucosa, ¿no? Entonces, en realidad el lactato no es un desecho y no se acumula porque se puede reutilizar. Lo Eso generas es lo que a través del ejercicio, no tiene nada que ver con el ácido láctico y el dolor, pues, ¿no? Y al final de cuentas es una fuente de energía que se puede reutilizar y puede beneficiar a otros sistemas. Así es. ¿Sí? Entonces, lo importante en conclusión es que no es el responsable del dolor muscular porque no se acumula, se reutiliza, o sea, lo generamos, pero al mismo tiempo lo podemos volver a oxidar y es realmente una fuente de energía, no es un desecho, ¿no? Entonces decíamos, es un desecho. Sí, porque no, se no creía pero creíamos que el ácido láctico era el desecho, ¿no? De hay que sacarlo, hay que deshacernos de él porque es lo que te causa el dolor. No, en realidad es una fuente de energía, es un sustrato energético que muchos tejidos, hígado, obviamente músculo, sistema nervioso central, pueden utilizar para a su vez seguir generando energía. Que tiene lógica, ¿no? Porque
Porque, ¿por qué haciendo algo que es tan bueno para tu cuerpo ibas a generar algo dañino malo? O sea, como que si lo piensas en absoluta lógica, ya una vez que alguien te dice la Tierra no es plana, ya es muy lógico como, claro, ¿por qué íbamos a producir una toxina maligna a través de una acción que es positiva para todo nuestro organismo? Y pues sí, no, todo lo contrario, en realidad es una fuente de energía. Entonces, bueno, pues ya, hoy en día se le quitó ya esta mala reputación que tenía el lactato. Al contrario, es muy bueno. Y bueno, la otra es que tampoco es el responsable de la fatiga. A veces ahorita vamos a hablar de la diferencia entre cansancio y fatiga. A ver, no tiene nada que ver esto con el dolor muscular, y sí me quiero regresar a cómo puedo evitar DOMS, estas agujetas. Bueno, no evitar, pero tal vez disminuir, o sea, porque hay cosas que podemos hacer para que sea menos molesto, porque sí es real que DOMS puede hacer que mucha gente no quiera regresar a hacer ejercicio. Por lo pronto, los que no están acostumbrados a hacerlos y que no tienen un daño como tú y yo, que decimos, yes, dolió. Exacto. Pero antes de eso... Y pues sí, tratamiento. Antes de eso, y por la línea del lactato, hablemos de cómo hoy se habla mucho de la relación positiva entre lactato y cáncer. Explícanos por qué. Sí, bueno, sí está súper interesante esta relación entre lactato y cáncer, y vamos a estar escuchando mucho esta palabrita de lactato. Y les platico, es una historia un poco larga, porque esta relación entre lactato y cáncer empezó desde 1920, hace 100 años. O sea, el estudio de esta relación. Sí, Otto Warburg creó hace 100 años el efecto Warburg, fue el primero en decir que había una relación entre cáncer y lactato. Y bueno, la relación en sí, esto del efecto Warburg, es que ya se sabe que las células cancerígenas consumen muchísima cantidad de glucosa, pero esta glucosa se va toda, o prácticamente toda, hacia la vía del lactato. Y entonces una de las preguntas es ¿por qué? Si hay buenas concentraciones de oxígeno, porque pues no es que los pacientes no están haciendo ejercicio ni nada que esté compensando o disminuyendo este nivel de oxígeno. Entonces, aún en buenas condiciones de oxígeno, las células cancerígenas se generan lactato. Entonces, eso fue algo que llamó la atención desde hace 100 años. Entonces, eso nos habla de que probablemente hay una disfunción de las mitocondrias en estas células cancerígenas, que pues no le queda de otra más que irse hacia lactato. Ahora, ¿por qué no hemos investigado mucho si esto empezó hace 100 años? Bueno, porque después de los 1930s, Watson y Crick descubrieron el DNA, empezó el proyecto Genoma, y toda la investigación del cáncer se fue hacia lo genético. Y pues desgraciadamente no hemos tenido mayores avances del cáncer por la genética. Incluso Watson, que todavía sigue vivo, pues reconoció nos equivocamos, la medicina nos equivocamos, yéndonos todo el tiempo hacia la cuestión genética, mutaciones genéticas, etcétera, y tiene como unos 15 años que se retomó esto de la relación del cáncer con el lactato. Entonces, ahora las investigaciones están yendo más hacia la parte metabólica. Ojalá ahí tengamos muchas mejores respuestas. Y la otra buena noticia es que, bueno, pues la genética no la podemos modificar, pero el metabolismo sí podemos hacer algo, ¿no? Okay. Entonces, esa es la relación del cáncer y el lactato. No sé si la tribu y yo entendimos, o sea, sí la relación, pero lactato, ¿qué onda? ¿Me conviene seguir haciendo ejercicio para generar lactato? ¿Sí? ¿O no? ¿O cómo me va a ayudar si quiero prevenir, como creo todos, el desarrollar un cáncer, si está en mis genes? ¿Cómo es esto? Sí, o sea, ya en la parte deportiva sí te interesa, y por eso medimos el lactato en los deportistas, porque eso te da unos puntos de inflexión, unas métricas que te habla de ciertos procesos metabólicos que están sucediendo, y tener esos numeritos, saber cuánto estás acumulando de lactato y sobre todo qué tan fácil lo estás reutilizando o lo estás oxidando, eso te habla de rendimiento deportivo. En los deportistas, por eso nos ayuda a saber estos niveles de lactato, porque nos da información. De hecho, las zonas de entrenamiento y cosas así las sacamos muchas veces del nivel de lactato en sangre. Entonces, por eso haces una prueba
similar a las pruebas de esfuerzo, es una prueba incremental donde vas aumentando el esfuerzo y durante esta prueba vas midiendo el lactato. ¿Cómo? Y vas viendo, es similar a cuando mides la glucosa, picas en el dedo o muchas veces en el lóbulo de la oreja. O sea, voy corriendo, voy subiendo el esfuerzo y a mitad me pinchas el dedo y sigo corriendo, sigo haciendo más esfuerzo. Me vuelves a pinchar el dedo subiendo a las diferentes zonas. Ajá. Y el objetivo central de un atleta que rinde más sería la reutilización de este lactato. O sea, muchas veces, entre más entrenado estés, más lactato vas a generar, pero mejor lo vas a reutilizar. Ok. ¿No? Entonces, creo que eso te estamos yendo de rendimiento deportivo. Muy técnicas, pero bueno, si ustedes son deportistas y quieren saber de este rendimiento, en tu clínica lo hacen, ¿verdad? Sí, Ahí sí. está. En las mismas pruebas metabólicas y en las pruebas de gases también medimos el lactato. Y pues te digo, eso te da una métrica y te da mucha información de cómo se está metabolizando las diferentes fuentes de energía y qué tan hábil eres para reutilizar este lactato. Muy útil para corredores, ultramaratonistas. Todo lo que sea endurance, ciclistas, que corredores, todos los que sean deportistas de largas distancias. De resistencia, básicamente, ¿no? Sí. Que aquí ya la tribu ya estamos bien entendidos que resistencia es endurance en inglés y resistance training o strength training es entrenamiento de fuerza, ya. Entonces ya sabemos que para aquellos que corren. Y no para los que hacen entrenamiento de fuerza, por ejemplo, si quisieras medir a alguien que compite en levantamiento de pesas, halterofilia, algo así. Sí, obviamente todo lo que implique un esfuerzo importante, un requerimiento alto de energía, sin duda va a ir subiendo los niveles de lactato. Estos niveles de lactato o el reuso, reutilización de estos, la optimización, supongo que se ven afectados y varía con la edad, ¿no? No es lo mismo cómo te dolía, digo, dependiendo qué hayas hecho de entrenamiento, pero a los 20 que a los 40. Sí puede variar con la edad, sí. Ya hablamos de la gente que quiere conocer su rendimiento, que nos apasiona, vive por esto. Pero hablemos de los que somos más mortales y no queremos vivir este dolor. Y además este DOMS es una fricción, un obstáculo a veces cuando quieres empezar a hacer ejercicio. ¿Qué podemos hacer para evitar o mejorar este dolor? Para evitarlo, pues lo mejor es ir incorporando las actividades físicas o deportivas de forma progresiva. Poco a poco, para darle tiempo al cuerpo de irse adaptando a este estímulo sin que lleguemos a generar estos microdesgarres de forma tan importante. Entonces, bueno, ahí pues progresivo. Y en cuanto ya al tratamiento, si ya estás muy adolorido y quieres hacer algo al respecto, lo mejor es, de las 0 a las 24 horas, lo que genera mejor efecto son la terapia de contrastes. También como que mucho decía hielo, ¿no? Métete al frío inmediatamente después de tu ejercicio, métete al frío y con eso vas a evitar el DOMS. La verdad es que se ha visto que genera mejor respuesta la terapia de contrastes, calor, frío. Incluso por ahí encontré un artículo que decía mejor calor que frío. Sí, sobre todo en las mujeres. Y porque además también se habla mucho del frío, no sé qué opines tú al respecto, pero el frío obviamente desinflama. Y claro que quieres eso para el dolor, pero si lo que estás buscando es construcción de masa muscular, pues entonces no te va a permitir terminar el proceso. Sí, entonces, o sea, la verdad es que sí necesitas que esas células inflamatorias acaben todo su proceso de inflamación y reparación para que puedan crecer esas fibras musculares, entonces no lo quieres detener. Claro, y esta terapia de contraste calor-frío, estamos hablando de sauna y crioterapia, sauna y tinas de agua fría. Sí, puede ser, o si son solo las piernas lo que te duele, pues sí puedes estar cambiando de una tina de agua caliente a una tina de agua un poco más. Te alarmas tú en tu casa y esto tiene que ser el día que entrenaste o ya el otro que lo empezaste a hacer. De los 0 a los 24 horas genera eso mejor efecto. En las 24 horas en adelante es muy buena opción el masaje, que también ahí es otra que a mí me da luego mucha risa, que luego ponen inmediatamente acabando las carreras, los triatlones, una estación de masaje, ¿no? Y ves terapeutas que están inmediatamente, casi que cruzaste la meta y ya les están dando masaje. La realidad es que el masaje en ese momento tan inmediato no es el mejor. ¿Por qué? La mejor modalidad, pues porque ahí los músculos están muy inflamados y pues no los quieres seguir manipulando y incluso hasta tal vez inflamando más, ¿no? Es mejor que te esperes un momentito, unos 24 horas
y entonces sí puedes ayudar con el masaje a relajar esos músculos. ¿Qué tipo de masaje? Ahí sí, un poco de masaje de descarga, depende de qué tan adolorido esté, ¿no? Porque pues tampoco se trata de que sea castigo de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, El masaje de descarga es doloroso. Para quienes no saben qué es un masaje de descarga, Coco, explícanos qué es, cómo se vive, porque yo siempre lo recomiendo como parte integral de alguien que entrena, pues para poder sentirte mejor y también regresar a un entrenamiento que sea más óptimo, ¿no? Pero, sí. ¿qué es un masaje de descarga? Pues el masaje de descarga es un masaje que no a fuerzas, no es así que a fuerzas tenga que doler. Lo que pasa es que sí es un masaje que es más profundo. Tú no quieres trabajar en ese momento a nivel de piel, sino quieres estar trabajando a nivel de músculos. Entonces sí tiene que ser un masaje profundo y incluso muchas veces no es que todas las zonas a las que te den masaje te va a doler. Hay veces que hay zonas que tienen más tensión muscular, más carga, como les decimos, y entonces esas son las que a veces suelen doler. Pero no a fuerzas tiene que doler, lo que sí es que tiene que ser profundo y con cierta intensidad para que... Estás en la camilla, te lo aplica un profesional, no es que una persona que de masajes relajantes puede aplicarte un masaje de descarga, ¿no? Tiene que conocer los músculos, lo haces... La dirección. Era lo que te iba a decir, lo haces en una dirección, ¿por qué? Y estos masajes pues duran entre 60 a 90 minutos, los que a mí me han hecho, ¿sí? Y sacas descargas. ¿Qué descargas? Pues la tensión muscular, la tensión muscular. Ya vimos, no vas a drenar ácido láctico, no, también decíamos con el masaje drenamos ácido láctico, no drenas nada porque no hay nada acumulado, ¿no? En realidad, entonces no tienes que drenar nada, puedes sí movilizar líquido, edema que se puede estar ahí acumulando en el espacio intersticial. Entonces puedes ayudar a mejorarle el retorno venoso, ¿no? A movilizar ese líquido que puede estar ahí estancado en las piernas, eso sí, pero no drenas ácido láctico, ya dijimos. No descargas ningún líquido. Disminuyes la tensión de los músculos y también pues sí es muy bueno para identificar zonas de contractura y bueno, tratar esas en ese momento. Así Entonces tú dices, un masaje sería una buena opción para evitar DOMS, pero tenemos que esperar por lo menos 24 horas para que se desinflame. Y cuando hablamos de drenaje linfático, ¿también sirve para lo mismo o no? Es muy diferente, es otra técnica, el drenaje linfático manual, es otra técnica que ahí pues el objetivo es estimular el sistema linfático, ¿no? En realidad, bueno, sí, ese es incluso hasta otro diplomado, otra metodología de la fisioterapia. Y bueno, pues ahí sí estimulas, pero ahí el sistema linfático para drenar la linfa, ¿no? Que puede estar acumulando. ¿Qué drena la linfa? La linfa es un líquido, es un filtrado de la sangre que, bueno, nos ayuda a aportar nutrientes, pero sobre todo ayuda a eliminar toxinas y tiene una gran importancia en el sistema inmune, ¿no? Ya sabemos que en los ganglios está lleno de linfocitos que nos ayudan a detener ahí bacterias, virus, etcétera. Entonces tiene una repercusión en el sistema inmune. Ok, entonces... Pero este drenaje linfático que sí entendemos, bueno, ahora por lo menos que es diferente, yo cuando me lo he hecho, de hecho, se siente totalmente distinto. Sí. O sea, un masaje de descarga duele, vas en cierta dirección de los músculos, normalmente estás centrado en donde tienes más carga, por llamarlo de alguna manera. O sea, si utilizaste tren inferior, pues lo que a mí me ha pasado es que no te trabajan tren superior, pero el drenaje linfático es suavecito, casi hasta desesperante, como de si me están haciendo algo o no me están haciendo nada, para las intensas por lo menos. Exacto. Pero también me ayudaría o no a evitar dolor. Sí, si sientes que están las piernas, por ejemplo, inflamadas, que acumulaste cierto tejido, te ayuda a drenar esa linfa y también ese edema en el espacio intersticial. Y si es una técnica de movimientos suaves, rítmicos, ese sí a nivel de piel y sistema linfático, esos no se meten para nada en los músculos. Sí, ¿no? Entonces si alguien te dice que te está haciendo un drenaje linfático y te ves inmersa en un masajeadero ahí casi con pala, es que no es. Así es que la verdad es que hay mucha gente que se vende, pues sí, como que dan drenaje linfático y por alguna razón algunas personas piensan que la linfa drena también grasa. Sí.
Y bueno, y eso pues con algún deportista o alguien que pues nada más siente un poco las piernas inflamadas y demás, pues no hay tanto problema, pero pues este drenaje linfático se utiliza muchísimo en pacientes con linfedema, ya con un problema, un padecimiento grave a veces, ¿no? Después de un proceso de cáncer o etcétera, donde quitan ganglios, etcétera, y tienen linfedema, ¿no? Entonces claro, eso es un tratamiento muy específico que no cualquiera puede hacer. Así correctamente. Y también lo mismo, los masajes de descarga, que luego me pasa que los dejan súper moreteados, llenos de, ¿no? Sí. Uno es o porque fueron demasiado agresivos, que no es esa la intensidad, o porque trabajaron a nivel de piel y nada más estuvieron rompiendo capilares a nivel de piel, que eso tampoco te sirve de nada. A mí, ¿no? Entonces, ahí Adrián, tú, Oso, jamás, por más doloroso que en el momento lo sienta después del entrenamiento, jamás me han dejado un moretón. Sí. Y esto que acabas de decir creo que podría ser una muy buena clave para alguien que le ofrecieron que un masajista o un terapeuta que no sabes ni en qué se certificó te dé un masaje, porque sí, a veces puedes terminar más maltratada de cómo y me pasó que de pronto los corredores hasta buscaban, o sea, les gustaba, ¿no? Quedar entre más moretones mejor, pues. Y yo decía, no, ¿qué es esto? Bueno, es que también, perdonen, pero la comunidad de corredores, híjole, luego sí es muy intensa, disculpen. Exacto. Disculpen ustedes, pero entonces, muchos están sanando por ahí varias cosas. Exacto. Más allá de dolor general, ahora sí adentrémonos un poquito con las lesiones. Sí. Porque hay muchas disciplinas, pero hay algunas que se han puesto más de moda, como lo acabamos de decir, el correr o el ejercicio de fuerza, de musculación en el gimnasio, o el HIIT, el funcional, el pádel. Entonces, de estos me gustaría saber, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú ves? Porque a ti te llegan cientos o miles de personas al año, y puedes saber cuáles son las más comunes y cómo podría evitar estas lesiones. O sea, si quieres, comenzamos con corredores. Sí. Con corredores, bueno, muchas veces lesiones comunes, el síndrome de banda iliotibial, la fascitis plantar, la periostitis, muchas de ellas se deben a falta de fuerza en ciertos músculos. Otra causa muy, muy común es la mala dosificación de las cargas de entrenamiento. Entonces, ¿cómo evitarlas? Lo primero que diría es, te tienes que acercar a alguien profesional, tienes que tener un entrenador que realmente te sepa dosificar las cargas de entrenamiento. Y bueno, igual sí identificar algunas zonas de desbalance muscular o algunos músculos en específico que debes de mejorar la fuerza para prevenir ciertas lesiones. Por ejemplo, movilidad, ejercicios, ¿y eso sirve, no sirve? O sea, sí. El ejercicio de fuerza, entiendo, por lo que he estudiado, que sería necesario para los corredores, ¿no? Porque de repente nada más corren y no hacen ejercicio de fuerza, y entonces vienen estos desbalances musculares de los que estás hablando. Así es. Pero entonces, ¿podríamos decir que el ejercicio de fuerza podría ser un preventivo? Claro, bueno, claro. Y para futbolistas, por ejemplo, híjole, es que yo ya... Mire, lo primero que yo les diría es, ya si tienen más de 40, yo digo mi humilde opinión, ya no jueguen fútbol. O sea, tengo una cantidad de conocidos y amigos que dejan de hacer otras cosas por esa cascarita mal calentada con un 1-2. Sí. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué puede hacer un futbolista que quiere seguir jugando y extender su vida atleta? Sí. Pues sí, lo mismo. La verdad es que los deportistas que más se lesionan son justo estos deportistas de domingo. También aplica el pádel, ¿no? Que luego en toda la semana no hacen nada, no hacen entrenamiento de fuerza, no hacen entrenamiento cardiovascular, y el domingo quieren arrancarse con todo. 1 o 2 veces a la semana, vamos. Eso es así como la fórmula para lesionarse. Okay. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer ahí es pues no ser deportista de domingo nada más, sino durante, ¿no? Entrenarte para ese esfuerzo. Pues sí tienes que hacer un entrenamiento de fuerza si quieres llegar el domingo a hacer un partido con menos riesgo de lesión o al pádel. Y pues te digo, sí hay músculos en específico de cada deporte que son más importantes de fortalecer. En el pádel, pues por ejemplo, la lesión más común es el codo de tenista. Entonces, pues aunque parezca increíble, pero pues hay que fortalecer los músculos del antebrazo para evitar el famoso codo de tenista, claro. Porque vas a estar con la pala, ¿no? exigiéndole y de forma repetitiva a esos músculos, y si esos músculos no tienen la fuerza necesaria, pues lo van a pagar, ¿no? Esos mismos músculos o otros tejidos como el epicóndilo en este caso del codo de tenista.
Independientemente de que vayan a decidir cargar pesas o correr, o este enero empezar con fit, ojalá, o con pádel, que está tan de moda, obviamente Coco y yo somos pro movimiento, o sea, hemos encontrado una felicidad en el ejercicio, en el deporte. Sí. Pero sí que sea progresivo para mí es la clave. Y tú puedes ver que tu amiga, tu vecino aguanta mucho más. No te compares. O sea, vas poco a poco. Así en un mundo en donde todo lo queremos rápido, inmediato, en la boca, bla, bla, bla. Preferimos el dolor y la incomodidad de hacerlo express a decir, bueno, van a ser meses de adaptación de mi cuerpo. Sí. Y esto va a evitar que tenga lesiones. ¿Qué opinas de cuando la gente está cansada, desgastada? Puede ser porque tengo mucho trabajo, puede ser porque no he dormido, puede ser porque tengo una preocupación y mi sistema nervioso está en alerta de manera constante, pero estoy cansada o simplemente tuve una menstruación abundante, qué sé yo. Por ese tipo de situaciones es por lo que yo creo que sí necesitas, sobre todo si es un deporte como, por ejemplo, correr ni se diga si quieres hacer largas distancias, tienes que tener algún profesional capacitado que te esté dosificando esas cargas o que te las ajuste, ¿no? Si tuviste una noche de sueño pésimo, pues entonces igual y ese día te tocaba hacer tu entrenamiento de intervalos de velocidad, pues igual no es el mejor momento de hacer intervalos de velocidad, igual te lo modifica y ese día haces un trote suave, ¿no? Pero suponiendo que no soy una persona que puede o quiere invertirle tanto, y no voy a hacer tampoco una competencia, o sea, hay deportistas como tú que tienen siempre una competencia y es parte de lo que los motiva a seguir haciendo. Ya vemos otros que es como el juego por el juego, que yo le digo que en mi vida he competido en nada, y siento que perdería. A ver. Pero gente que está haciendo ejercicio, ¿cómo puede uno entender a su cuerpo, obviamente conectar, permitirse, pero también no nada más descansar? ¿Qué dirías tú? O sea, alguien que pues va a hacer su ejercicio normal y no le va a hablar a un especialista y nada más va a decir, híjole, pues ayer no dormí, o esta semana estoy teniendo la fase hormonal de menstruación, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué dirías tú? O sea, ¿conecto o me sigo entrenando igual? O... Pues sí, hay que saber escuchar al cuerpo, la realidad es que sí, y no, hay días que además dices, bueno, hoy de veras o estoy enferma o algo, y no vale la pena, igual genera más riesgo hacer el entrenamiento en ese tipo de circunstancias que no hacerlo, ¿no? Y darle el descanso. También el descanso es igual de importante para y a veces nos cuesta mucho, ¿eh? Yo las pocas veces que me he lesionado, bueno, una fue intentando una pose de yoga sin hacer yoga, y otra fue en un momento que mi cuerpo me estaba diciendo, ahorita no, estás cansadísima, no has dormido, no, ¿cómo no? Hoy me toca pierna y según mi calendario, hoy tenía que aumentar carga. Así es. Y el cuerpo te dice, dije que no. Y es un no, ¿eh? Sí, o sea, tú puedes decirle al cuerpo sí. El cuerpo va a encontrar la manera de decirte que no. Sí, si no paras tú, te paro yo. Si no, eso me lo dijiste tú, ¿ah? Si no paras tú, te paro yo. Es verdad. Y a veces vale más la pena, y esto sí a mí me encantaría compartirlo, un día de entrenamiento más ligero, porque aparte no tiene que ser parar absoluto. Exacto. Así es. O parar absoluto y después regresar con mucha más fuerza y sintiéndote bien a entrenar, que un entrenamiento a medias que probablemente, como lo acabas de decir, además termine lesionándote. Sí. ¿no? Sí. Y hay que estar abierto a otras posibilidades, ¿no? Igual como dices, híjole, hoy me tocaba hacer pierna, ¿no? O por ejemplo, en mi caso, pues hoy me tocaba correr y igual y no me siento al 100 porque no dormí bien, porque tuve mucha carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pues igual y nado, o igual y salgo a una caminata, o igual y hago un poco de bicicleta en mi casa, no sé. O sea, sí hay que estar abiertos a igual y cambiar, no necesariamente parar, pero sí a cambiar y hacer una actividad un poco más suave para que no le exijamos. Tampoco se trata de tener el cuerpo todo el tiempo bajo estrés. Fíjate que yo hace 3 años, voy a decir, que se empezó a como hacer muy viral o a verbalizar mucho el entrenamiento de acuerdo a nuestras fases hormonales, hablando de la etapa reproductiva del ciclo menstrual. Y entonces, bueno, ya sabíamos, y en esta etapa sí. Y después yo dejé de decirlo. Subí reels, algunos que se hicieron virales, y te voy a decir por qué.
Porque me di cuenta que todos queremos, o sea, yo esta cosa, perdón, ya, la verdad ya casi ni la reviso. Sí. Porque siento que nos estamos desconectando, de por sí ya estábamos desconectadísimos. Y ahora todo queremos que nos lo diga algo externo. Así es. Y entiendo, o sea, que muchas mujeres podemos sentirnos debilitadas cuando menstruamos y podría ser un general, o sea, en ese momento que estás perdiendo sangre y todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Sí. Pero entonces vamos a necesitar una pulserita o un entrenador o un que te diga, tuviste gripa, te estás divorciando, estás cansada, ayer tuviste muchos pensamientos ansiosos. Es que más bien es cómo estoy, claro. qué necesita mi cuerpo ahorita para poder funcionar. Y esto lo digo porque es una de las preguntas que más recibo. Y le choca a la gente porque lo que más vende es que te digan A, B, C, y sin mí, tu coach, tú no puedes entrenar. Pero la realidad es que no es así. Digo, a menos que vayas a llegar como tú a una competencia y tu objetivo es un resultado, bueno, ahí sí, apóyate de un experto. Claro. Pero si tu objetivo es tu salud, yo te puedo poner una rutina como las que hacemos en Fit y te digo, y el lunes entrenamos a 60 y el martes nada más 20 y este día pierna y el otro abdomen. Esa es la guía, ese es el ideal. Entendiendo que en todos los planes y programas del mundo tú vas a tener que hacer adaptaciones conscientes. Así es. Porque además todo el mundo nos vamos a inclinar hacia nuestra debilidad. ¿Qué quiero decir? Las intensas vamos a decir, no, estoy bien, yo soy de las que no siento nada, no tengo dolor. Yo jamás en 20 años cambié de acuerdo a mi ciclo menstrual, mi entrenamiento. ¿Debí haberlo hecho? Sí. O sea, no, a mí me importa. Hoy toca cargar, hoy toca, y con cólico ahí estabas. Sí. Pero también por el otro lado, conozco mucha gente que nos llega que es, hoy tengo sueño. Claro, hoy estoy cualquier excusa. Hoy tengo gripa. Hoy no, y ya pues nunca llegan a lo que necesitan. Entonces más bien es como conectar y saber qué, ¿no? Así es. Hay que conectar con el cuerpo y pues muchas veces hacerlo en base a sensaciones. Y sí, no necesariamente el reloj y toda esa información a veces te puede jugar en contra. A veces despiertas y realmente estás bien y dices, no, mi reloj dice que dormí fatal, no, mejor ya no entreno. Entonces, no, y siento que el verdadero triunfo para mí es que casi siempre, ahora, coincide. Y digo, sí, pues sí. O sea, cuando no dormí bien, mi 8-Sleep me dice, es probable que te sientas más cansada. Sí, claro, pero yo sé que agarré el teléfono la noche anterior. Claro. Yo sé que me dormí pensando en el mail que iba a mandar. Obviamente no iba a dormir. O sea, le pude haber adelantado la tarea al 8-Sleep. Así es. Lo que sí tiene maravilloso es que te cambia la temperatura en la noche. Eso de verdad está muy cañón. Sí. Oye, ¿cuándo debería retirarme de algún deporte? Pues sí, yo creo que en realidad todo en medicina lo acabamos haciendo una balanza entre riesgo y beneficio. Entonces, cuando el riesgo supera el beneficio, y el beneficio puede ser emocional, y el beneficio puede ser salud mental, y el beneficio puede ser obviamente físico, ¿no? Pero aún así, si el riesgo supera el beneficio, yo creo que es momento de considerarlo, ¿no? Y no necesariamente lo mismo, o sea, tampoco quiere decir, bueno, ya no voy a poder hacer esto, ya me tiro en el sillón el resto de mi vida. No, por supuesto que no, y de mi boca jamás van a oír eso. Exacto. Esa es la siguiente pregunta. Ya me quité, hablando del calor y de la termorregulación. Esa es mi siguiente pregunta. Mucha gente, como lo dije, vive con dolor o con una lesión diagnosticada. Bueno, yo espero que todos los que tengan un dolor, ya sé que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas, pero antes de irte de fiesta, ponerte las uñas, comprar un regalito más, por favor vayan a obtener un diagnóstico con un profesional. Pero bueno, tengo un dolor o tengo una lesión, un padecimiento. Pero no quiero dejar de moverme. Bueno, tú lo acabas de decir, de mi boca nunca vas a escuchar y de la mía tampoco. O sea, yo creo que, diría Oso, la vida pasa en movimiento. Así es. Porque además tú dices, voy a dejar de hacer ejercicio porque tengo esta lesión, pero sigues viviendo y ahora subes las escaleras pero sin conciencia y cargas el portafolio con una mala postura, etcétera. Claro. ¿Qué puedo hacer? Vamos a decir, tengo una lesión en la espalda baja o me duele la espalda baja o nervio ciático o qué sé yo. ¿Cómo puedo seguir entrenándome, fortaleciéndome? Porque además, bueno, pues lo vemos, o sea, dejo de hacer ejercicio porque tengo un dolor y lo único que hago es debilitar a mi cuerpo y ahora no nada más tengo un dolor, ahora tengo dos dolores y es un
¿Y cómo? Y debilidad. Y debilidad. Ajá. Y es un círculo vicioso terrible, súper común. Lo veo todo el tiempo. Sí. Me duele y ya no me muevo. Ya olvídate de hacer ejercicio. Mi actividad disminuye considerablemente porque ahora cuando vamos de viaje yo ya no quiero caminar o prefiero un lugar que no. En el día a día hago todo por permanecer sentada. En fin, ¿qué haría una persona para seguir ejercitándose de principio si tiene dolor en la espalda? Sí. Bueno, para empezar, dolor en la espalda puede ser por muchísimas causas. Entonces, bueno, hay que saber primero qué es lo que está pasando. Sí. ¿No? Igual es una contractura muscular y es cuestión de relajarlo y incluso con movimiento va a salir mejor. Pero claro. No, dolor de espalda no quiere decir no me muevo para nada. Muchas veces es todo lo contrario. Y bueno, pues yo creo, como dices tú mucho, siempre hay que encontrar el como sí. Entonces ahí, sobre todo en cuestión de columna, lo que es súper importante es encontrar la dirección de movimiento que te quita el dolor y la que te lo genera. Eso diría yo que es lo primero que hay que encontrar en alguien, ¿no? Porque hay personas que se genera o aumenta o aparece el dolor cuando se flexionan y entonces esas personas van a poder fortalecer los paravertebrales porque van a poder hacer extensión sin ningún problema, ¿no? O al revés, hay personas que por su patología el dolor aparece en extensión, ¿no? Cuando justo llevan la espalda hacia atrás. Y entonces, bueno, pues ellas van a poder agacharse y van a poder hacer probablemente un peso muerto sin ningún problema. Entonces, lo primero que diría hay que encontrar es qué dirección del movimiento te aumenta el dolor y cuál te lo disminuye, y en base a eso puedes hacer una variante enorme de ejercicios que pueden ser completamente seguros para ti. Vas a estar evitando lo que ya identificaste que te genera el dolor y que te puede estar aumentando la lesión, y entonces puedes hacer todo lo demás que es opuesto a ese movimiento y viceversa. Y bueno, algo como muy fácil que yo hago mucho con los pacientes, si quieren cargar peso y tienen un problema de espalda, sobre todo cuando está como muy agudo el tema, pues muchas veces es simplemente pasarlos a hacer ejercicio donde puedan estar recargados o acostados, en donde la espalda esté segura, y ahí pueden hacer trabajo de pierna, trabajo de brazo, y no va a tener ningún problema la espalda. Coincido contigo. Obviamente aquí sí yo diría de principio, por favor, sí asesórense con una profesional, un profesional, pero sentarte y trabajar y bíceps y tríceps y pierna y no inmovilizarte, que esto no se convierta en una excusa, porque para mí una premisa es aquello que no mejora, empeora. Tú no te atiendes y tapas el agujero, por decirlo de alguna manera, y va a empeorar. Sí. Muchos hemos visto en nuestra práctica cómo el movimiento sana. Así es. Cómo el movimiento... Definitivo. Cómo el movimiento de repente, yo he visto casos increíbles de adultos que vivían en dolor y no nada más obtienen ahora movimientos, sino que de verdad erradican el dolor en muchos casos. Así es. Y me encanta, tal vez es mi algoritmo, pero a mí me sale muchísimo de este contenido de tengo 78 años y ya no me levantaba de la cama, ahora puedo hacer esto, se me quitó el dolor de espalda, se me quitó el dolor de pierna, se me quitó... Así es. Entiendo que pues son casos individuales y particulares y que no nos puedes decir por esto pasa, pero creo que los vemos y quienes no se dedican a esto puede resultar hasta escéptico. Entonces, sí, le pasó a esa señora, pero a mí no me va a pasar. ¿Cómo convencerías a mi papá de que le duele la espalda, se inmoviliza? ¿Cómo le dirías de forma pragmática, con evidencia, moverte te va a ayudar a disminuir el dolor? Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Filosofía el Podcast. Así es.
todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. Bueno, pues es que sabemos que además la fuerza, la masa muscular, pues es el órgano que tenemos para sostener el cuerpo. Entonces, lo peor que le podamos hacer a nuestras articulaciones es estar débiles, ¿no? Porque entonces, con más razón, va a cargar, va a llevarse todo ese estrés, las articulaciones, la espalda, en este caso la columna. En cambio, si tienes músculos fuertes, le vas a quitar carga y estrés a esa columna. Entonces, en realidad, no tendrías por qué pensar que debilitarte y estar en una vida sedentaria te va a mejorar el dolor. Al contrario, lo que necesitas es tener mayor masa muscular, mayor fuerza para darle más soporte a tus articulaciones y vivir, al contrario, con menos dolor. Es que hay un miedo de las personas que tienen dolor a sentir más dolor. Y es entendible, es súper comprensible. O sea, sí creo que es algo terrible. A nadie le gusta vivir con dolor. A nadie le gusta. Y entonces, ¿cómo me voy a mover? Imagínate cargar eso. Si de la última vez que me estiré así por el jabón, siento un dolor espantoso. Pero dicho de una profesional, claro, progresivo, asesorado, Así es. Vigilado, porque eso también, me voy a inscribir en el gimnasio. Bueno, pues probablemente eso sí te pueda lesionar. Si nada más vas tú solo y no has hecho ejercicio en 25 años y decides que vas a empezar solito a hacerlo. Muchas veces es mala información, es a veces solamente miedo, ¿no? Me ha pasado con corredores así que llegan y es que me hice una resonancia y tengo una hernia discal. Me dijeron que nunca más iba a poder correr, bueno, es que... ¿no? Y le digo, bueno, ¿y te duele correr? No me duele correr. Bueno, pues corre. ¿Pero cómo? ¿Tengo una hernia? Pues sí, pero si no te duele es que no te estás lastimando más. Entonces, puedes correr. Esta persona probablemente sea de las que solo le aparece el dolor cuando flexiona o cuando está sentado mucho tiempo, pero cuando está en posición vertical se le quita el dolor y esa es la posición en la que va a estar corriendo. Entonces, ¿por qué le vas a quitar la carrera si eso no le está lastimando, no le está ni siquiera generando dolor? Entonces, esa es una opinión muy valiente, pero es real. Así es. Por supuesto que amamos a los doctores. Por supuesto que muchos y muchas doctoras salvan vidas, pero también creo que hay algunos con cero pensamiento crítico y así. Entonces, una hernia, no vas a volver a correr en la vida. Así es. También con cero empatía. Exacto. Son unos diagnósticos contundentes. Pues sí, yo creo que sucede en cualquier, no nada más de los médicos, sino en cualquier profesional de la salud, sobre todo cuando pues no están muy en contacto con deportistas, pues lo más fácil es decir, te duele esto, no lo hagas. Tan fácil, pero pues es que eso no necesitas ni estudiar para poder decir eso, ¿no? Claro. Entonces, más bien es buscarle como dentro de tu patología puedes moverte. Hasta hay un chiste, ¿no? Me duele cuando le hago así, pues no le hagas así. Gracias. Exacto. Así es. Son 6,000 pesos. Sí, entonces bueno, pues no, eso pero obviamente la verdad, ahora, tú estás casada con un traumatólogo. Así es. Entonces, eso debe de ser, y yo te preguntaba el otro día, porque a mí personalmente cuando vienen y me dicen, y tengo ve con un fisio profesional. No, pero es que el trauma me dijo que me mete a quirófano el viernes. Yo digo, a menos que sea algo de verdad que ya fuiste y te dijeron y te impide vivir, mi opinión como entrenadora, no como fisio, no como nada, es si de todos modos vas a tener que vivir una terapia forzosa después de que te abran para lo que sea, pues intenta ver qué puedes hacer tú con hábitos y después entras. Yo sé que esto es una opinión que a algunos médicas y médicos les molesta, pero la realidad es que tú que vives con un trauma, mi pregunta es, ¿cuándo sí que te abran y cuándo vamos a intentarlo? Porque como entrenadora veo mucha gente que llevaba un buen proceso, que estaba volviéndose más fuerte, que le costó muchísimo lograr el hábito del ejercicio o que disfruta profundamente su ejercicio, su deporte, y sin tomar en cuenta todo esto, los abren para lo que sea. Sí, bueno, definitivamente creo que la cirugía tiene que ser la última opción. No es que estemos en contra para nada, a veces de veras no hay de otra, pero sí, o sea, bueno, de por sí siempre tenemos que ir de menos a más invasivo, ¿no? Tienes que empezar por lo menos invasivo y bueno, si eso no da resultado, pues pasas a lo siguiente y así, ¿no? Entonces lo más invasivo que podría ser una cirugía, pues debería ser la última parte de un proceso, ¿no? Que ya agotaste todas las posibilidades anteriores, bueno, pues está bien.
Y bueno, eso por ejemplo, ¿no? Que dices, pues con mi esposo que es ortopedista, pues la verdad es que sí, es muy padre que podamos trabajar en ese equipo, Sí. que yo creo que es lo ideal, Sí. ¿no? Es lo ideal. La verdad es que también creo que luego es un error querernos saltar a uno o a otro. Total. La verdad es que el mejor resultado es cuando trabajamos en equipo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí, te mando este paciente, vamos a tratar a ver cómo responde con la fisioterapia, a ver cómo responde con el fortalecimiento. Muchas veces santo remedio y bueno, otras veces de plano no se logró y entonces llega a la cirugía. Diría que la cirugía es únicamente la opción cuando ya tienes un dolor insoportable, cuando te limita la vida, cuando tienes pues ya te impide la patología hacer tu vida normal. Me encanta que lo digas porque muchos médicos creo que su ego no les permite hacer lo que hace tu esposo. Llegan a tu consultorio y probablemente no necesitan lo que tú vendes, ofreces, ¿no? O sea, lo que necesitan es intentar con una rehabilitación, intentar con otro tratamiento y si no funciona, después regresar. Porque yo veo, no todos, obviamente hay de todo, pero veo muchos consultorios en donde tengo 18 años, me duele el ligamento, te operamos mañana y vas a quedar como nuevo. Híjole. También hay lesiones que la verdad esa vez no tiene ni caso perder tiempo porque... ¿Cómo cuáles? A ver. Pues, por ejemplo, ahorita que decías ligamentos, si llega un por más joven que sea y tiene una ruptura total del ligamento cruzado anterior en la rodilla, no tiene ningún caso... lo puedes mandar, sí lo puedes mandar para fortalecer y que entre con mayor fuerza a la cirugía, pero no va a librar la cirugía porque está roto ese ligamento, ¿no? O si está roto un tendón, pues hay veces que sí, no tiene ni caso intentarlo porque ya sabes que incluso sí, a veces perder ese tiempo sí te puede cambiar el pronóstico, claro. ¿no? Por ejemplo, tiene una ruptura del tendón de Aquiles. No, si bueno. le piensas, de todas formas va a acabar en la cirugía, pero si pierdes tiempo se va a retraer el músculo y va a ser mucho más complicado regresarlo a su lugar. Pero creo que lo que acabas de decir es, gente que se rompe el tendón de Aquiles es que no pueden caminar. O sea, el dolor, bueno, no sé, los que yo he visto, o sea, truena cuando se rompe, es un dolor espantoso por lo que me han dicho, afortunadamente nunca me lo he roto. Sí, yo tampoco. Sí, creo que es algo que, como dices, o sea, es un sí o sí. Claro, qué bueno que la medicina exista y qué bueno que haya gente que te pueda solucionar ese problema y tendrás de todos modos que ir a tu terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, la ruptura del ligamento cruzado sí es súper común, no es tan doloroso, en realidad te da más sensación de inestabilidad que de dolor, y entonces esa gente se puede estar años con el ligamento cruzado anterior roto y no le causa tanto problema, y entonces como ahí se la lleva en la vida, pues piensa que no es tan necesaria la cirugía, lo que no sabe es que está desgastando de forma importante su rodilla por tener esta inestabilidad, y eso pues a la larga le va a generar mucho más problema. Entonces, aún ahí haciendo mucha fuerza, sí, aún generando masa muscular, aún no hay o sea, sí ayuda, obviamente, sí ayuda que estés fuerte, que tengas buena fuerza en cuádriceps, en músculos que rodean la rodilla y que te van a dar esa estabilidad activa, pero no compensa el tener o de plano no tener el ligamento cruzado. Ahí sí. Siempre es bueno, claro. Ahí sí genera un desgaste seguro que tal vez en 10, 15 años te condicione a acabar en una prótesis. Entonces vale más la pena reparar ese tejido que se rompió y tener una rodilla en condiciones sanas. Me encanta. Bueno, ya lo hemos escuchado mucho, me has oído decirlo a mí, a la mayoría de mis invitadas, invitados, pero ¿hay algo que no hayamos dicho en esta sesión sobre el músculo que te gustaría que la tribu supiera? O sea, oigan, sí, Denise ya dijo que el órgano de la longevidad, pero yo les quiero decir que además el músculo, hagan músculo por esto, es importante la masa muscular, o ya. Pues sí, un poco creo que ya sabemos bastante que, bueno, definitivamente la masa muscular y generar fuerza, o sea, es el órgano de la longevidad, es realmente lo que nos va a ayudar a ser independientes a la larga, es lo que pues realmente nos ayuda o es la diferencia entre poder hacer una actividad deportiva, en este caso durante mucho tiempo, sin correr riesgos innecesarios. La verdad sí creo que el entrenamiento de fuerza tiene que ser un pilar importantísimo en un entrenamiento de otros deportes, de correr, de nadar, de fútbol, de pádel, todos estos definitivamente tienen que incluir entrenamiento de fuerza. Sí. Oye, en la perimenopausia
empezamos a tener, ya sabemos, estos cambios hormonales y pérdida de estrógenos. Sí. Y con esto también de receptores de estos estrógenos, que hoy sabemos que los encontramos en nuestras articulaciones, tendones, etcétera. Perdemos esta lubricación muchas veces. Y muchas mujeres que están atravesando por esto, que no saben que es por esto, refieren problemas como tendinitis en diferentes partes del cuerpo, frozen shoulder, que le llaman, ¿no? Incluso fascitis plantar. Cuando llega alguien así a tu consultorio, que tal vez cumple con un perfil, ¿cuál es el protocolo? Porque no todo el mundo va a poder llegar a tu consultorio. Hay gente que nos escucha en Argentina, Chile. ¿Cómo podrían estas mujeres detectar, incluso orientar a su profesional de la salud a decir, bueno, esto podría ser una lesión por otra causa o a lo mejor podría ser referente a mi perimenopausia? Sí hay una relación real entre el hombro congelado o capsulitis adhesiva se llama y la perimenopausia o menopausia. La realidad es que sí, al disminuir el nivel de estrógenos, los estrógenos tienen un efecto de inhibir la inflamación y también de inhibir la formación de fibroblastos, y esto puede a la larga generar fibrosis o rigidez en ciertas estructuras, como puede ser en la cápsula articular del hombro y generar esta capsulitis adhesiva, ¿no? Es por esta disminución en la inhibición que generan los estrógenos sobre la inflamación y los fibroblastos. Entonces esto puede hacer que ciertos tejidos de pronto se vuelvan más fibrosos y más rígidos, como puede ser la cápsula. Y por ejemplo, mujeres que sienten como rigidez, dolor en las manos, en las articulaciones, que te dicen ya no puedo exprimir el trapo, ya no puedo. ¿Tiene que ver con esto también? Mujeres que probablemente la mayoría ya están en la postmenopausia. ¿Tendría que ver con eso? Pues sí, habría que obviamente descartar otras posibilidades, osteoartritis, etcétera. Y bueno, y pues yo empezaría, hay un estudio de hecho interesante que no comprueba como tal la relación entre la perimenopausia y el hombro congelado, pero sí encontró que las mujeres que no tienen la terapia de reemplazo hormonal tienen hasta el doble de posibilidad de desarrollar el hombro congelado. Entonces, obviamente, la medida preventiva número 1, pues va a ser sí empezar con el reemplazo, con la terapia de reemplazo hormonal para pues tratar de quitar este factor de riesgo. Y bueno, y también pues sería como el primer tratamiento. Si además es una mujer que tiene ya otros síntomas de menopausia, ¿no? Claro. Pues con más razón vamos a empezar la terapia de reemplazo hormonal, y muchas veces con eso disminuyen los síntomas de articulares. El chiste es conectar y no abandonarnos y no normalizar el dolor y la incomodidad, ¿no? Llegar hasta el origen de la causa, y si tu profesional de la salud ya te dijo acostúmbrate, así es normal, es la edad, ve con otro hasta que encuentres ¿Quién sí te va a dar solución para que disfrutes más la vida? Así es. Glucosamina, condroitina, siempre me cuesta esta palabra, colágeno. Sí. Son suplementos que se recomiendan, se recetan para dolores articulares, para pues personas que tienen lesiones o para evitarlas. Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿O qué suplementación tú podrías recomendar en términos generales para hombres y mujeres que ya tenemos más de 40 años, que nos queremos ejercitar y que quisiéramos prevenir o mejorar nuestros tejidos? Sí, pues de esos tres yo creo que el colágeno es al que creo que tiene mejor efecto. Al final, bueno, pues es una proteína, se va a degradar en aminoácidos y eso pues nos va a ayudar a que a su vez podamos ayudarle al cuerpo a mayor síntesis de colágeno. Ya sabemos que entre los 25 y 30 años disminuye de forma importante la síntesis del colágeno. Entonces, bueno, pues ¿no? Tomarlo sí nos puede ayudar a apoyar al cuerpo a esta síntesis de colágeno. Sí. Y bueno, pues además ya sabemos que el colágeno es el principal elemento de ligamentos, de tendones, y el 60% del cartílago articular está hecho de colágeno. Entonces, pues sí lo necesitamos. Ahora, de eso a que
la glucosamina o la condroitina que nos tomamos vaya y llegue directamente adentro al cartílago articular, no funciona tanto así. Okay. ¿No? Bueno, para empezar, el cartílago articular es avascular, no está irrigado de sangre, no le llega sangre al cartílago, Sí, entonces claro. pues algo que tomamos realmente no es que vaya a llegar directo al cartílago. En realidad el cartílago se nutre por el líquido sinovial, que es un ultrafiltrado de la sangre, y no todas las moléculas van a atravesar la membrana para realmente entrar dentro de la articulación, ¿no? Entonces, pues tampoco es Sí. que te lo tomes y va a ser a- magia. ajá, Sí, ¿no? la verdad. Y ya va a reparar Y más el bien, cartílago. luego es la alimentación, como dices, el descanso, los hábitos que hagamos, lo que realmente va a dar un resultado integral. Sí. ¿Va a tardar? Pues sí. Pero sí, ya estos, como el colágeno que nos gusta, pues ya hay una fórmula especial para deportistas que tiene todo junto, que tiene el colágeno, que tiene la glucosamina, la condroitina y que además tiene vitamina C, que eso sí está comprobado, la vitamina C ayuda o apoya a que el colágeno funcione ¡Qué para padre! para la síntesis. Me encanta. Así es, entonces sí, eso. Buenísimo. eso sí. Vámonos ya de salida, pero a la parte deportiva. A ver, en cada episodio vamos descubriendo que como ahora sí, por fin, después de tantos años, la salud está en tendencia más que nunca, el ejercicio, la nutrición, la longevidad, ya hay ahí inversión, hay foco. Yo me acabo de ir a un centro de wellness que se llama SHA, Te vi. increíble, maravilloso, wow, una cosa Se ve. de superhumanas. Y me volvieron a hacer, ya me la había hecho en algún momento, la prueba de VO2 Max, Así VO2 es. Max. Sí. Y incluso tú y yo estuvimos ahí hablando. Entonces, creo que para quienes estamos en este medio puede resultar algo apenas común, ¿eh? Porque a mí me preguntabas hace unos años y no tenía idea. Así es. Y claro, como cuando algo se empieza a poner de moda, entonces, oye, es un indicador de longevidad. Quisiera que nos explicaras, porque además lo haces en tu clínica. Así es. ¿Qué es el VO2 Max? ¿Por qué es un indicador tan importante hoy de longevidad? Sí. ¿Cómo te lo miden? ¿Quién se lo debería de medir? Porque está tan aparatoso que parece que nada más deportistas lo pueden hacer, pero ¿quién? Y además todos estos otros, que ahorita lo iremos viendo, todas estas pruebas que están maravillosas. O sea, ¿cómo que puedes medir la oxidación de grasa? Pero bueno, vámonos Sí. con VO2 Max. Sí, la VO2 Max, este valor nos habla de la capacidad máxima de oxígeno que puedes tomar del aire, transportar y utilizar en tus células, ¿no? Entonces, esto nos habla 100% de nuestra capacidad cardiorrespiratoria y por eso se está convirtiendo en una métrica muy importante de salud y longevidad. Pues en realidad el VO2 Max, bueno, el otro dato que creo que es súper importante saber es que a partir de los 50 años empezamos a perder un 10% de este valor por década. Entonces, sí, obviamente, si empiezas de los 20 mejor, 30 mejor, pero si estás en los 40 es el momento de empezar a trabajar en mejorar tu nivel de VO2 Max, porque ya sabes que de los 50 en adelante lo vas a empezar a perder. Y lo que no queremos nunca es llegar a un nivel en hombres de 18 o en mujeres de 15, porque si una persona tiene ese valor en hombres de 18, mujeres de 15, ya sabemos que es una persona que no se puede levantar de su silla. Wow. Que no tiene ya ni siquiera esa capacidad cardiorrespiratoria para poderse levantar, poder tal vez caminar de su cama al baño. Entonces, como no queremos llegar nunca a eso, pues ¿no? En épocas más tempranas, 40, 30, es Hacerlo. el momento de aumentar ese nivel. Oye, algunos incluso lo denominan como la capacidad de convertir el oxígeno en energía. Así es. ¿No? Así Está es. padrísimo. Sí, pero te mide todo, te mide desde cómo tomas el oxígeno del aire, o sea, porque te está hablando de capacidad respiratoria y capacidad ventilatoria, de ese transporte de oxígeno por la sangre, cómo llega hasta la célula y cómo la célula es capaz Wow. de utilizarlo, meterlo a la mitocondria y generar energía a partir de Pues eso. es que ahí está, o sea, digo, el resumen claro es de tú agarras oxígeno y lo conviertes en energía o de plano ya no puedes ni meterlo ni respirar. ¿Cómo Así puedo es. mejorar este indicador?
Pues el VO2 Max lo trabajas con entrenamiento de alta intensidad sobre todo. Zonas 4, zonas 5 o HIIT, como hacemos en FIT, buenísima opción para trabajar y mejorar este nivel de VO2 Max. Pero sí, básicamente lo puedes mejorar con entrenamiento de alta intensidad. Que sí. Yo creo que muchos no trabajamos nunca tan alto como deberíamos. Alto me refiero a la intensidad en la que deberíamos estar, y ni tan bajo como necesitaríamos a veces. O sea, como que siempre estamos en la zona gris, y el cuerpo realmente a veces necesita o descansar o realmente estar con una frecuencia cardíaca muy baja mientras haces entrenamiento de fuerza, o jugarle a esto de trabajar por tu VO2 Max y sin miedo, obvio, de manera progresiva, irte a estas zonas altas que obviamente van a ser por periodos cortos, y por eso este HIIT o estos intervalos, a veces esos que nosotros hacemos, los que realmente son no nada más intervalos para poder tener los tiempos, sino que realmente esperamos que eleves tu frecuencia, pues no van a durar más de 20 minutos a veces. O sea, porque no lo vas a aguantar si realmente te estás llevando a esa zona. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, sí, también, pues, no tenerle tanto miedo al entrenamiento de alta intensidad, que obviamente eso varía, depende de cada persona. Habrá alguna persona que su alta intensidad será empezar a trotar, claro, ¿no? Porque nunca lo ha hecho, y entonces empieza a trotar y con eso tiene para elevar su frecuencia cardíaca y llegar a zonas 4 o 5, y con eso está estimulando el VO2 Max. Pero sí, lo importante es que estemos conscientes de que este valor es importante, de que lo vamos a ir perdiendo, ¿no? Si no hacemos nada. Exacto. Bueno, de todos modos lo vamos a perder. De todas formas lo vamos a perder. Entonces, lo mejor es llegar a los 50 con el nivel más alto posible de VO2 Max. Y entonces dijiste, hombres, no por debajo de 18. Nunca, exacto. Mujeres, nunca por debajo de 15. Así es. Y ¿hay algún gadget, wearable, reloj, etcétera, que te lo mida? Pues, desgraciadamente, bueno, sí nos los mide, y luego ya todos los que estamos acostumbrados al smartwatch, eso pues, te da una métrica de VO2 Max, pero la verdad es que no es del todo confiable. Te puede indicar una tendencia positiva o negativa, ¿no? Si empiezas a entrenar, puedes empezar pues ahí va subiendo, claro, bueno, o lo estoy perdiendo. Pero que el valor tal que te dice el reloj sea el más correcto, no. La verdad es que no. La única forma real de medirla es a través de la máscara, porque pues al final estás midiendo oxígeno, que es un gas, entonces pues lo tienes que medir con una máscara de gases. Sí, ¿no? Te hacen un electrocardiograma previo para que puedas someter a la gente a esfuerzo. Luego de ahí te suben a una caminadora, te ponen esta máscara y hay un especialista que está a un lado de ti para después entregarte los resultados. No, yo considero que no es algo que te tengas que hacer cada mes, ¿no? O sea, pero porque no cambia tan rápido, además. Pero sí creo que súper vale la pena que todos los que tengamos oportunidad vayamos a un lugar como el tuyo y conozcamos. Sí, es bueno saber ese valor. De hecho, ya incluso pues hay quienes empiezan a decir que ya va a ser un signo vital, ¿no? Así como medimos la temperatura, como medimos la presión arterial, como, ¿no? Ya tener tu valor de VO2 Max, pues ya va a ser un signo vital, porque sí es un reflejo de tu salud cardiorrespiratoria. Entonces, totalmente, sí vale la pena saber. Y normalmente de la cantidad de masa muscular que tienes, porque ¿quién va a poder, sabes, o sea, llegar a este valor si no tiene músculo? Y como que engloba muchísimas cosas, y para mí esa es la verdadera juventud y funcionalidad. Y luego estás haciendo otras pruebas que te dan otros hasta 23 biomarcadores. Platícame de este. Mi metabolismo de grasa y carbohidratos. O sea, ¿hoy puedo saber cómo metabolizo las grasas y los carbohidratos? Sí, sin problema. En realidad, cuando hacemos la prueba en la clínica, siempre empezamos haciendo la prueba en reposo y bueno, en ayuno, tiene que cuando menos 4 horas de ayuno, y entonces ahí vemos el comportamiento usual, es que la persona en reposo está utilizando grasas como fuente de energía, ¿no? Porque en realidad pues tenemos una fuente pues, prácticamente ilimitada de grasas. Entonces, cuando no estamos demandando energía más inmediata, las grasas es la mejor fuente de energía. Entonces, en reposo usualmente utilizamos más grasas. No se vayan a ir entonces me quedo en reposo para utilizar grasas. En reposo y haciendo la keto. No. Exacto, no. Y bueno, cuando después los llevamos a la caminadora y empieza a aumentar el esfuerzo, pues automáticamente hay este cambio
a la utilización de carbohidratos, Okay. de glucosa, y ese punto, ese cambio es lo que conocemos como Fat Max. Y entonces voy a saber qué voy a obtener yo. O sea, yo quiero ver resultados en mi composición corporal. ¿Por qué me va a ayudar esto? Pues eso te va a decir qué tan rápido empiezas a utilizar carbohidratos, por ejemplo, ¿no? O qué tanto puedes alargar esta utilización de grasas. Todo eso se puede entrenar, todo eso de alguna forma puedes, tanto con dieta como con ejercicio, puedes mover esos valores, digamos. Ok. ¿No? Y bueno, pues te da estos puntos de Fat Max y demás que son los que realmente te van a dar tus zonas de entrenamiento, ¿no? Usualmente lo más común es que sacamos la zona 1, la zona 2, etcétera, en base a la frecuencia cardíaca. Y la realidad es que eso no es muy efectivo, porque si tú ves una gráfica, haces una prueba incremental, empiezas a aumentar el esfuerzo, obviamente la frecuencia cardíaca va a ir aumentando, pero en realidad pues aumenta de forma progresiva, o sea, no hay realmente ningún dato en la frecuencia cardíaca que nos diga aquí acaba la zona 1 o empezó la 2, y en cambio en lo metabólico sí vemos puntos claros como el Fat Max, como que nos dicen aquí cambió el metabolismo, entonces aquí acaba tu zona 1, empieza la zona 2 y viceversa, ¿no? Sí tiene esos puntos, y entonces realmente esa es la forma de sacar las zonas de entrenamiento, y así ya sabes si de veras estás trabajando en la zona 2 o si de veras llegaste a la zona 4 para trabajar tu V2 Max, etcétera. Sí, ya es jugar con estos biomarcadores muy puntuales para entender a tu cuerpo de la mejor manera. Mi querida Coco, ha sido una gozada platicar contigo. Igual. Yo espero de verdad que la gente se lleve información que les sirva para vivir sin dolor, para poder disfrutar del movimiento, y que se lleven la idea de que tengan lo que tengan, hay una manera de encontrar cómo moverse. Así es. Y me encantaría que nos dijeras, número 1, tu opinión valiente, esa unpopular opinion que a lo mejor a tus colegas los sacuda o a la gente, pero que tú quieres que la gente que nos esté escuchando se la lleve. Sí, bueno, pues un poco con esto diría que una opinión valiente es que los smartwatches, el Whoop, el Oura, etcétera, no son la mejor forma de medir ni frecuencia cardíaca ni VO2 Max. Ahí se las dejo. Métricas mucho más óptimas. Y bueno, pues la otra es que definitivamente no hacemos actividad física para estar mejor, sino que si quieres cuando menos tener una salud normal, tienes que hacer actividad física. La verdad es que el cuerpo lo necesita, necesitamos masa muscular, necesitamos movernos, si no, pues el cuerpo está estancado, ¿no? Y se enferma, definitivo. De acuerdo con esa opinión valiente. Ya ni siquiera debería de ser opinión valiente. Ya sé, ya no la sabemos. Ya. Yo creo que toda la gente que escucha Fitlosofía, yo quiero pensar, independientemente de que hoy lo hagan o no, yo creo que sí hay una conciencia mucho más real de es bueno para mí, voy a encontrar la manera de hacerlo. Y hablando de encontrar, ¿dónde te encontramos, Coco? Si me quiero hacer este Fat Max, este VO2 Max, o quiero ir a un masaje de descarga, o drenaje linfático, o me duele la espalda, o la rodilla, o quiero una preparación, o qué onda, sí. ¿Dónde? Me encuentran en Clínica Prokinesis, que está al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí, como decías, ya llevamos 21 años de experiencia. Nos especializamos en rehabilitación deportiva. Bueno, vemos todo lo que sea ortopédico, cirugía prequirúrgico, postquirúrgico, todo tipo de lesiones ortopédicas, pero bueno, sobre todo nos enfocamos en la rehabilitación deportiva. Veo muchos deportistas, puedo ofrecerles este tipo de estudios, de análisis, de gases, de pruebas metabólicas para incluso mejorar su rendimiento deportivo. Y también, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde nos compartes información de fisioterapia? En Instagram, @Clínica Prokinesis. Perfecto. Coco, gracias por estar. No, me contrario. urge ver tus clases, bueno, hacerlas, Sí. yo ya las vi, pero hacer tus clases Sí, que vamos a sí. tener en este nuevo Fit Challenge Triple M, y Coco va a estar haciendo algunas clases pregrabadas que ya hicimos, pero que van a poder disfrutar en esta edición del Fit Challenge de movilidad, de stretching, están buenas, están Sí.
Incomodas buenas. Y yo te platico que estoy ya haciendo mi entrenamiento de maratón y mi entrenamiento de fuerza es fit. Claro. 2-3 veces que... a la semana, ya no se mueve, ya mi entrenador lo sabe, esa es mi forma de entrenar fuerza. Eso, se va a Tokio aquí la señorita. Muy bien. Qué padre. Mi noveno maratón va a ser ya. ¿Tu noveno maratón? Mi noveno maratón, sí. No, bueno, es que ¿saben qué es lo padre de ir con un especialista que entienda el deporte? Sí. O sea, de verdad cambia todo, porque si no te inmoviliza nada más. Pues mucha suerte, esperamos tu medalla y con Fit seguro ya lo vas a lograr. Exacto. Y si a ti te gustó y te sirvió este episodio, no olvides, porfitas, darnos like, eso nos ayuda a poder generar contenido nuevo de valor. Cuéntame qué otro tema te gustaría que platicáramos, con qué dudas te quedaste. Y si estás en YouTube, dale a la campanita de suscribirse. Lo único que va a pasar es que pues YouTube te recomiende algunos de los episodios de Filosofía, no los tienes que escuchar, los guardas para cuando quieras, pero sí nos ayudas, eso es lo que más nos ayuda a poder seguir haciendo este contenido. Compártelo con quien sepas que se va a ver beneficiado y seguimos en movimiento. Recuerda, estas son opiniones, esto es un contenido general y no sustituye nunca y de ninguna manera una consulta, una guía y acompañamiento individualizado y por un profesional. Gracias. Así es. Gracias a ti. Vámonos. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.